Muy buenas tardes a todas las personas conectadas de forma virtual. Hoy, jueves 18 de junio del 2020, continuamos con las conferencias virtuales de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. El tema de hoy es pérdida y duelo, abordaje, consejería y tratamiento en la pandemia COVID-19, a cargo de la magíster Rocío Lorena Ruiz Marticorena. Es egresada de nuestra casa de estudios, actualmente reside en Nueva York. Es máster en Consejería en Salud Mental con especialización en duelo, ambos realizados en CUNY Brooklyn College. A continuación, le doy el paso a la expositora para comenzar con la conferencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí compartiendo estos momentos. Vamos a hablar un poquito sobre duelo, que es un tema que está cobrando bastante importancia ante las actuales circunstancias. Entonces, voy a compartir la presentación. No me deja compartir la presentación, ya la había... A ver... No me deja compartir, la tengo acá cargada, pero no me está dejando compartir. Daniela. A ver ahí. Creo que ahí está, ya. Ahora sí, ¿ok? Bueno, lo que vamos a tratar ahora es sobre pérdida y duelo. Soy Rocío Ruiz. Actualmente resido en la ciudad de Nueva York. Ya estoy aquí hace algunos años. Tengo consulta privada y también hago unas horas en el programa de hospicio para personas que están al final de la vida, donde se puede dar compañía, acompañamiento a las personas que están con enfermedades terminales y también a las familias que ya perdieron un ser querido. Acá hay un programa de hospicio que no es el hospicio que nosotros habitualmente conocemos como un lugar horrible donde la gente va a morir, no. Acá es un programa. Entonces vamos a comenzar revisando algunos conceptos básicos. Ahí está el contenido de la videoconferencia del día de hoy. Consideraciones importantes en el tema del duelo. Luego vamos a hablar un poquito sobre el COVID-19, contexto general y repercusión en el duelo. Luego vamos a hablar sobre el abordaje, consejería y tratamiento propiamente dicho y arribaremos a algunas conclusiones. Como dice este dibujo, un día nos vamos a morir Snoopy, cierto Charlie, pero los otros días no. Este es un pensamiento de Catherine Shear. Ella actualmente es la directora del Instituto de Duelo Complicado en la Universidad de Columbia, acá en la ciudad de Nueva York. Y ella dice, el duelo es la forma que el amor adquiere cuando una persona muere. El duelo en realidad es un proceso natural que se sigue después de una pérdida significativa, ¿verdad? Puede ser una persona, relación, un objeto, como estamos viendo en las figuras que aparecen acá, ¿no? La pérdida de una mascota también se considera una pérdida significativa. O cuando uno viaja, emigra a otro país y deja a los suyos, también se considera una pérdida significativa, ¿no? El duelo, si hablamos en términos de vida humana, es un proceso de cambio psicológico que se inicia con la muerte de una persona querida o incluso antes, en el caso de que la persona ha estado mucho tiempo con una enfermedad terminal, los seres queridos pueden comenzar a hacer duelo desde antes, ¿no? Y culmina, entre comillas, con la restauración del equilibrio personal que se alteró previo a la pérdida, ¿no? Decimos que es un proceso, porque va a estar sujeto a una asociación de eventos y también a una serie de detenciones y variaciones. Cuando hablamos de pérdida, existen dos grandes tipos de pérdida. La que es la pérdida de la vida humana, que se llama la pérdida principal, o sea, una persona pierde a un ser querido por fallecimiento, ¿no? Y también están las pérdidas secundarias, ¿no? Que son físicas o simbólicas, que son aquellas pérdidas que presentan algún tipo de inflexión y que afectan la vida diaria. Estas pérdidas pueden estar relacionadas con una pérdida humana, sí. A veces
no están relacionadas, por ejemplo, cuando uno pierde el trabajo es otro tipo de pérdida, que no implica una pérdida de vida humana, ¿no? Por ejemplo, pérdidas materiales como el trabajo, el empleo, ¿no? A su vez hay otro tipo de pérdida que es el de ingreso económico, ¿verdad? Y otro tipo de pérdida psicológica como son el cariño, la atención y compañía. Se ha visto que, por ejemplo, en el caso de los varones que enviudan, algo que extrañan mucho no es solamente a la esposa, sino extrañan la comida y la compañía, el tiempo que compartían juntos. Vamos a ver brevemente algunas consideraciones para entender el duelo. Todos conocemos, creo, la teoría de John Bowlby acerca de la teoría de los the attachment theory, la teoría del apego, ¿verdad? Que básicamente dice que los seres humanos establecen entre sí vínculos afectivos, ¿no? Dependiendo de la proximidad de la relación y de su calidad afectiva, decimos que las personas pueden sentir mayor apego o menor apego. Por ejemplo, mayor apego, como estamos viendo hacia el lado izquierdo, ¿verdad? A mayor apego, mayor intensidad de la pérdida. Ese es el caso de una madre con su hijo. Se dice que es uno de los vínculos más fuertes que hay. Hacia el lado derecho de la pantalla estamos viendo menor apego. Por ejemplo, cuando falleció este señor, todos sabemos quién era este señor, ¿no? Fue el presidente de Venezuela, salvo, bueno, nosotros somos peruanos y tal vez no nos afectó tanto porque era una persona con la cual no teníamos mayor relación, ¿no? Entonces, en este caso hubo menor intensidad de la pérdida. ¿Cuáles son las manifestaciones naturales del duelo en adultos? Todos de alguna manera, creo yo, hemos pasado en algún momento por duelo, sea porque falleció un ser querido, un amigo, un familiar, perdimos una mascota, etcétera. Más o menos tenemos una idea. Solo vamos a mencionar de que hay 4 tipos de manifestaciones principales, ¿no? La fisiológica, conductual, afectiva y cognitiva. Fisiológica, por ejemplo, es la alteración del sueño, la alteración de los horarios de comida, puede ser dolor en el pecho, puede ser problemas en el estómago, etcétera, ¿no? Conductual estaría más referido a que nos queremos aislar del resto de personas, no queremos estar con mucha gente alrededor, ¿no? Hacemos otro tipo de cosas que no hacíamos antes, por ejemplo, ¿no? Afectiva, toda la gama de las emociones y sentimientos que podemos experimentar. Generalmente es tristeza, a veces puede ser cólera, rabia, ira, ¿por qué este ser querido se fue y me dejó? A veces también puede haber alivio, porque tuvieron una muerte muy larga, una fase final muy larga, y esto nos llevó a decir, bueno, menos mal que ya está descansando, ¿no? Y cognitiva, que a veces nosotros creemos escuchar que nuestro ser querido todavía está en la casa y que nos llama, o pensamos que lo estamos viendo en algún momento y decimos, hemos sentido su presencia, ¿no? Entonces, son diferentes alteraciones las que se pueden presentar, pero esto se considera para el campo del duelo algo totalmente esperado y común, ¿ok? ¿Cómo es el duelo en condiciones comunes? Tenemos 2 grandes estudiosos del duelo, Elizabeth Kubler-Ross y William Ward. Las etapas que elaboró Elizabeth en realidad no fueron elaboradas para duelo, fueron elaboradas para personas al final de la vida. Pero es un modelo que se usa bastante entre los consejeros y estudiosos del duelo. Y básicamente lo que decía Elizabeth, bueno, ella ya falleció, era una psiquiatra austríaca, ¿no? Que en el duelo habían varias etapas, ¿no? La primera era la negación o shock. Negación es decir, no, el evento no ocurrió, es imposible, ¿no? Frustración. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Negociación o regateo. Por ejemplo, espero que poder vivir un poco más para ver a mis hijos graduados, ¿no? Depresión o abatimiento, que finalmente sería la parte más triste de este conjunto de etapas del duelo, y finalmente como una aceptación y una paz, ¿no? Eso es lo que propuso Elizabeth Kubler-Ross.
Por su parte, William Worden propuso tareas del duelo, y que las tareas no necesariamente se dan en un orden específico, ¿no? La primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida, o sea, entender que la muerte sí ocurrió. La segunda tarea sería procesar el duelo, es decir, trabajar todo el tema emocional. La tercera tarea sería adaptarse a la nueva vida sin el fallecido, y esto quiere decir desarrollar estrategias de enfrentamiento para continuar sin la persona querida. Y la cuarta tarea es encontrar una conexión duradera con el fallecido mientras uno se embarca en una nueva vida. Esto serían los modelos comunes, el duelo en condiciones comunes. Ahora que estamos en época del coronavirus, tal vez hay algunas tareas y algunas etapas que están más presentes y las otras no. Por ejemplo, negación o shock está muy, muy presente, ¿no? Y lo que no está viendo precisamente es aceptación o paz, ¿no? Y lo mismo para las tareas de Worden, ¿no? Tal vez la primera tarea es la que está siendo más difícil, que es aceptar la realidad de la pérdida, dado que si hay personas que fallecen en el virus, en el tiempo del virus, ¿verdad? No hay tiempo para prepararse, ¿ok? Duelo no reconocido. Este término fue acuñado por Kenneth Doka, el cual aparece ahí, fue invitado a hacer una presentación hace algunos meses, o el año pasado me parece, para hablar sobre este tema del duelo no reconocido, ¿no? Y hace referencia al duelo que no puede ser públicamente reconocido ni expresado abiertamente. La falta de reconocimiento puede ser por varios motivos, que son los que voy a explicar a continuación. Primero, cuando la relación en sí no es reconocida. Una relación que ha sido oculta. Por ejemplo, el amante, ¿no? Se piensa que un amante no puede hacer duelo, pero sí puede hacer duelo. O una relación homosexual no explicitada. O la muerte de un amigo o un compañero de trabajo, que a veces no puede ser alguien cercano, pero nos provoca hacer duelo, ¿no? Porque puede haber un vínculo muy fuerte, ¿no? Segundo, cuando la pérdida no es reconocida, la pérdida en sí. Por ejemplo, pérdidas que no son valoradas socialmente, como cuando fallece nuestra mascota, ¿no? O cuando fallece una persona que está en coma. O la pérdida de un bebé antes, durante y en el parto, también, ¿no? Cuando hay mujeres que tienen un aborto espontáneo o provocado, son pérdidas que no se reconocen, ¿verdad? Tercero, cuando la persona en duelo es excluida, la misma persona. ¿Por qué? Porque se considera que esta persona no es capaz de hacer duelo, ¿no? Porque no se le reconoce a veces como plenamente adulta, ¿no? Como por ejemplo una persona en situación de discapacidad mental, un niño, una niña o una persona mayor. A veces pensamos que las personas, aquellos que tienen síndrome de Down, por ejemplo, que ya no se utiliza ese término, no pueden hacer duelo. O una persona autista no puede hacer duelo, pues sí también hacen duelo. Y cuarto, las circunstancias particulares de la muerte, ¿no? Que también pueden influir en cómo la sociedad limita el apoyo a las personas en duelo, que es lo que viene ocurriendo casualmente en este momento, ¿no? Y este es el caso también de las muertes, las que llamamos estigmatizadas, ¿no? Como por ejemplo el suicidio o que fallezca de una sobredosis. La familia no va a decir, mi hijo murió porque se suicidó. La gente no lo dice, irá, le dio un ataque o tuvo un accidente o se cayó en la ducha o cualquier otra cosa, ¿verdad? Duelo complicado. El duelo puede complicarse por la presencia de diversos factores que intensifican, alargan o distorsionan el proceso y pueden requerir especial atención. Estos son, cuando el duelo se vuelve crónico, ¿verdad? El duelo se perpetúa e intensifica en el tiempo. Anticipatorio, cuando el duelo empieza mucho antes de que la persona fallezca. Generalmente esto ocurre cuando tenemos un ser querido en casa con una enfermedad terminal, por decir un cáncer, ¿no? Generalmente se empieza a hacer duelo antes de que fallezca, ¿no? Duelo postergado, que es el proceso de duelo que se inicia mucho tiempo después de ocurrida la pérdida. Este tipo de duelo es probable que se presente en las actuales circunstancias. Muchas personas van a postergar su duelo
hasta que la situación del coronavirus levante un poco, ¿no? O también puede haber un duelo exagerado, ¿verdad? Cuando las expresiones de la aflicción son desproporcionadas y extremadamente intensas. Puede ser un duelo enmascarado también, o sea, la persona empieza a hacer otras actividades, otras conductas, ¿no? Que le causan dificultades en la vida diaria y no se dan cuenta que es por un tema del duelo. Ahí ustedes ven esa foto de cuando no encontraban a este muchacho Ciro, ¿se acuerdan? Ahí había un duelo que estaba como congelado, ¿verdad? No podían hacer duelo porque no habían encontrado el cuerpo, ¿no? Y hasta que no lo encontraron recién pudieron hacer un duelo de una manera más saludable, ¿ok? Y ese es el último tipo de duelo que vamos a revisar, que es el duelo traumático, ¿no? Que es que con la muerte de una o varias personas en situación sorpresiva, inesperada o injusta, la persona no tiene posibilidad de prepararse mental ni emocionalmente para afrontar la pérdida. Este tipo de duelo comparte componentes del duelo agudo, del estrés postraumático, de otros trastornos emocionales, ¿verdad? Como la ansiedad y la depresión, pero no reviste patología. Y eso debemos tenerlo bien claro, ¿ok? No es patológico, porque el duelo traumático que se está presentando en este momento se ha vuelto la situación común de este momento, ¿ok? Ustedes saben que en el DSM-5, bueno, se quería, un grupo de estudiosos propuso considerar al duelo complicado, pero al final no procedió porque el duelo en sí no es una enfermedad mental, ¿verdad? Y ustedes pueden revisar eso en la sección 3, donde dice afecciones para continuar el estudio. Algunas diferencias entre el duelo normal y el duelo complicado. Duelo normal, olas de emociones que van y vienen. Duelo complicado, tristeza, cólera, desesperanza, que es permanente, persistente e intolerable. Duelo normal, a pesar del deseo de aislarse, la persona se beneficia del soporte social. En el duelo complicado, la persona es incapaz de sentirse confortada por el soporte social. Duelo normal, los días pueden ser una mezcla de buenos y malos. Hay días en que uno amanece tranquilo, otros días en que uno llora más, en que está más preocupado. En el duelo complicado, los días mayormente son malos. Duelo normal, el funcionamiento diario puede alterarse, y a veces no se altera, hay gente que sigue con su rutina, porque tiene cosas que hacer, tiene hijos que atender, o tiene que ir a trabajar, y no se altera. Pero en el duelo complicado, el funcionamiento diario está significativamente alterado. Y por último, en el duelo normal, los pensamientos acerca del fallecido son intermitentes. Se basan en un deseo de reunirse con el fallecido, ¿por qué? Porque se le extraña, ¿no? O porque a veces uno se pone a pensar acerca de la muerte. Pero en el duelo complicado, los pensamientos sobre la muerte son recurrentes y se enlazan con un sentimiento de minusvalía, o sea, como que yo, habiendo sido cuidador de mi ser querido, no valgo nada, ¿no? O de mérito,